Shalom, que Yeshua el Zar Shalom, el príncipe de paz, esté con todos aquellos que buscan la voluntad del Elohim de Israel, buscan guardar la Torah, buscan entender el plan, el diseño, las enseñanzas que el Elohim viviente, el Elohim hacedor, el Elohim de Israel, presentó desde el Tanaj hacia el Brit Hadashah hasta nosotros, lo que Él quiere hacer con nosotros, con nuestras vidas. Seguimos en este día con la segunda parte del capítulo 3 del libro del capítulo 4, perdón, del capítulo 4 del libro del profeta Zacarías y continuamos con nuestra serie Profecías al Día a fin de completar este cuarto capítulo, ¿no? Seguimos hablando sobre los dos olivos, ya que el capítulo 4 trata sobre los dos olivos e Israel. Todavía estamos en la quinta visión, la visión del candelabro y los dos ungidos. Y continuamos. Los que no escucharon la primera parte, pues les invito que antes de este audio, pues escuchen la parte primero para que así tenga coherencia y que siga la secuencia de lo que las escrituras nos revelan mediante esta quinta visión en la profecía del libro de Zacarías, capítulo 4. Recordamos que nuestro tema sobre el capítulo 4 del libro del profeta Zacarías se centra en dos secciones. Entonces, en la primera parte, hemos visto la revelación espiritual sobre la identidad de los dos olivos. Y en esta segunda parte, como mencioné en la parte primera, vamos a centrarnos en la realidad física, donde lo espiritual se proyecta en la forma en cómo es gobernado el pueblo de Israel. Leemos en Romanos 1, verso 20, una cita que muchas veces la hemos leído y volveremos a citarla en otros contextos donde tratamos de presentar el futuro en la luz de la historia del pasado y las revelaciones de Elohim, mirando precisamente el momento de la creación. Dice en Romanos 1:20 Pablo, porque las cosas invisibles sobre él, sobre Elohim, su eterno poder y deidad, ¿no?, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Vale? Más sencillo. Si una persona quiere conocer quién es el Elohim viviente, quién es el Mashiach, Yeshua, pues simplemente que siga el consejo de Pablo, porque Elohim no hizo nada, es decir, las cosas reveladas son para nosotros, para nuestros hijos. Lo que no tenemos revelado, obviamente no tenemos en las escrituras, son lo que Elohim guarda para él, Deuteronomio 28, 28 o 29. ¿No? Pero lo que tenemos revelado son para nosotros. Entonces, en las cosas reveladas, precisamente desde la creación del mundo, hay suficientemente información o revelación para que podamos entender la deidad, ¿no? Y también todas las demás enseñanzas, principios principales de la restauración y de la redención también. Seguimos con el verso 6. En primera parte hemos tratado el capítulo, Zacarías capítulo 4 del verso 1 al 5. En esa segunda parte vamos a continuar a partir del verso 6. Prosiguió él, es decir, el Mala que antes hablaba con Zacarías, su guía, y me habló así. Esta es la palabra de Adonai a Zorobabel. No por el valor ni por fuerza, sino por mi espíritu, por mi ruaj, dice Adonai Tsebaot. Como de costumbre, saben, vamos a tomar verso por verso a explicar de estos versos ciertos detalles. Así que, primeramente, es bueno para los que escucharon la primera parte y pasaron cierto tiempo, que lea una vez más todo el capítulo, así tenga vivo en su mente lo que trata el capítulo 4. Así, Zorobabel, el descendiente de David, fue gobernador de Jerusalén al fin del exilio en Babilonia, y él estuvo a cargo de la reconstrucción del templo, según vamos a ver que lo menciona en verso 9. Los judíos repatriados esperaban verlo coronado como rey, y es como se enfatiza en el libro de Esdras, en capítulo 3, verso 8, y también el capítulo 5, verso 2. Según el historiador musulmán Yacubi, fue Zorobabel quien recuperó la Torá y los libros de los patriarcas. Pero nosotros damos más crédito a las fuentes judías,
quien atribuye estos hechos a Esdras, al escriba Esdras. Entonces, todo lo que tenemos sobre Moisés, incluso el libro de Malaquías, lo que tenemos sobre Moisés son la composición o la organización en esos 5 libros que los tenemos atribuidos a Moisés, obra maestra de Esdras, ¿vale? Esdras no se asomó el derecho de autor porque en realidad fueron fascículos, fragmentos de libros de enseñanzas compartidas por Moisés. Él resumió todos esos libros, estos fascículos lo puso en 5 libros atribuidos a Moisés. También el libro de Malaquías parece que describe perfectamente la identidad de Esdras, ya debido al contexto histórico. Con decreto de Ciro, que se menciona en Esdras capítulo 1, verso de 2 al 4, el pueblo judío regresó a su tierra para edificar la casa de Elohim. Una vez establecidos en Jerusalén, se erigió el altar del templo en el 7º mes Tishri, es decir, septiembre-octubre, más o menos según el calendario gregoriano, en cual casi todos vivimos. Todo eso se hizo bajo la dirección de Zorobabel y Yehoshua, el sumo sacerdote. ¿Okay? También se mencionan Esdras capítulo 3, verso 1 y el 2. En el segundo año, en el segundo mes, el mes Iyar, que corresponde a abril-mayo, más o menos, del año 536 antes de Era Común, empezó la construcción del templo mismo, según se menciona en Esdras capítulo 3, verso 8, que a causa de la oposición que provocaron los samaritanos, dicha obra fue suspendida por 16 años. Mientras tanto, el pueblo se durmió en cuanto a las cosas de Elohim y se dedicó a edificar, ¿qué? Sus propias casas. De aquí aparece la instrucción en libros de Zacarías, de Malaquías, y así entendemos que Malaquías no es más que un apodo para decir así, el mensajero, el enviado, que en este caso fue Esdras. La decadencia espiritual de la nación se reflejaba en la despreocupación por la reconstrucción de este centro de adoración, el templo. Ellos no contaban con los recursos necesarios para realizarla. Sus enemigos y aún parte del pueblo se burlaban de ellos, ridiculizando a los que tenían la intención de reedificar, de reconstruir, menospreciando el trabajo que estaban realizando los trabajadores. Esos burladores serían ridiculizados cuando vieran el templo concluido. Cambiarían de actitud, se alegrarán cuando vieran a Zorobabel supervisando los últimos detalles. Es lo que enfatiza la visión, las palabras proféticas hacia Zorobabel, a fin de alentarlo. A unos 14 años desde que se paró la reconstrucción, finalmente en el año 522, antes de Era Nuestra, de Era Común, consiguieron la proscripción oficial de la obra. 2 años más tarde, animados por el profeta Hageo, Zacarías, Zorobabel y Yehoshua, reanudaron valerosamente la construcción del templo a pesar de la oposición. Dice, en el día 1 del mes sexto del segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Es cuando se le dieron estas palabras de ánimo. Elohim mandó un mensaje de ánimo a Zorobabel y a todo el pueblo de Judá mediante el profeta Hageo. Pueden leerlo ustedes en Hageo capítulo 1, verso 1. Y en base a las promesas dadas hacia la casa de Judá, que él los libraría sin ayuda de algún ejército, según se menciona en Oseas capítulo 1, verso 7, no tenían que buscar mirar la ayuda del brazo de carne, porque la promesa de Elohim era que él mismo se ocupará dándole el éxito. Una investigación posterior de los archivos persas confirmó la legalidad de la obra. Entonces, con esto cerraron la boca de los enemigos. Pueden leer Esdras capítulo 6, verso 1 al 12, todo este contexto donde los enemigos pusieron en duda, cuestionaban que el orden es correcto y que no es un documento falso. Entonces, al confirmar que la obra tiene el respaldo de la autoridad imperial, pues no pudieron hacer nada más, ya que al ponerse en contra, entraba en conflicto con el propio emperador. Bueno, recordamos que de Babilonia el pueblo regresó en 3 grupos. En 538 fue el primer grupo que regresó a Babilonia, bajo el
la dirección de Zorobabel y fue responsable Zorobabel fue responsable de reconstruir el templo. Unos aproximadamente 50.000 habitantes de Judea regresaron a la tierra de Israel en 538 junto a Zorobabel. En 456 fue un segundo grupo que vino con Esdra, que restableció la Torá y le enseñó al pueblo. Esdras se había dedicado a leer, a practicar y a enseñar la Torá con él, y con él regresaron unos 5.000 personas más o menos a Judea. Y el tercer retorno tuvo lugar en el año 444, obviamente todos antes de nuestra era. Como dato, creo que saben que los años antes de Yeshua empezaban a contar desde Yeshua 1 año, 2, 3 para atrás, hacia David, para decir así, ¿no? Y desde Yeshua se cuenta año 1, 2, 3 hacia nosotros. Por eso el primer egreso tuvo lugar en 538, después 456 más cerca de nosotros, el segundo, y en 444 más cerca aún de nosotros, ¿no? Los años vienen descreciendo hacia nosotros. En el tercer grupo vino Nehemías, que construyó los muros de la ciudad y la misma ciudad, ¿no? A unos 80 años después del primer retorno, comenzaron por orden del rey de Persia a reconstruir las murallas de Jerusalén y con la ayuda de Nehemías terminaron en 52 días la reconstrucción de la muralla de la ciudad. Pueden leerlo ustedes en Nehemías capítulo 6, verso 15, y también en Daniel 9, capítulo 9, verso 25, donde está la profecía sobre los 70 semanas, ¿no? Recomenzar la reconstrucción era un reto grande. No contaban con un ejército para hacer frente a los enemigos, ni tenían suficientes espadas, pero tenían el espíritu de Adonai de los ejércitos. Solo que esto tenían que asumirlo por fe, y la fe es un reto cuando la realidad es adversa. ¿Por qué les hago todo este contexto histórico? Para que entiendan qué peso, qué valor y en qué contexto el Malach o Elohim, Adonai Zebaot, Elohim de los ejércitos, mandó estas palabras a Zorobabel, ¿va? Por esto recreamos el contexto para que entendamos, nos situemos en aquel momento, ¿no? Concentrémonos en la parte visible de una realidad superior. Es aquí donde nuestra segunda parte va a dedicar el peso de su enseñanza, ¿no? De lo que estamos compartiendo. Bueno, Zorobabel es un nombre como autoridad dentro de su contexto histórico. Pero dado que esta visión tiene un lado trascendental, está dirigiendo nuestra atención para mirar hacia una obra mucho mayor que la de un templo construido de meros ladrillos, maderas y piedras, sino hacia el templo viviente edificado con almas, quienes son verdaderas piedras vivas, auténticas piedras preciosas. Al nombrarse Zorobabel como dirigente del pueblo hebreo, a través de él, el mensaje se dirige hacia todo el pueblo redimido. Recordamos en el capítulo anterior donde se presenta la función sacerdotal de Yehoshua. Hemos aprendido que Yehoshua es el símbolo por excelencia, es decir, cuando se nombra a él en su nombre, no meramente se refiere a él como persona, porque el sacerdote, aprendimos que es un representante de parte del pueblo, un mediador de parte del pueblo ante Elohim. Entonces, cuando hablamos de Yehoshua, y Elohim manifestó tener un propósito hacia Yehoshua, en lo que mostró sobre Yehoshua es una expresión dirigiéndose así a todo el pueblo. Todo el pueblo estaba en la misma situación como Yehoshua. Todo el pueblo estaba sucio, con ropa inmunda, ¿no? Entonces, en el cambio de ropa, vimos que era lo que Elohim tenía como intención planificada para que vista a todo Israel con ropa de gala. Entonces, en la luz de lo que hemos venido edificando, seguimos edificando, ¿no? Entonces, por ese sentido, tanto como Yehoshua, también Zorobabel define un cierto aspecto que incumbe o que se refiere a todo Israel. ¿Por qué debemos mirar a través de Zorobabel para ver qué es lo que Elohim viviente nos reveló desde el pasado a nosotros?
Sencillamente porque el templo edificado por Zorobabel fue completamente destruido y hasta cada ladrillo removido de su lugar en los días de Vespasiano, el emperador romano. Pero como nuestro Elohim es quien llamó el futuro antes de que éste ocurra, entendamos por qué la visión habla sobre algo mayor de lo que ocurrió en los días de Zorobabel. Así miramos hacia lo que el Ruach Elohim está edificando en nuestros propios días, ¿no? Les invito a que ustedes puedan ver que el Elohim de Israel presentó, nos reveló el futuro antes de que eso ocurra, y al mismo estilo, pues en este mismo forma de ser, Yeshua nos compartió dándonos a conocer eventos antes de que ocurra, como vimos en la presentación sobre un mensaje que nos habló desde una tumba vacía, ¿no? Ya en las propias revelaciones, los propios detalles que había sobre esa sabana en cual fue envuelto, y también la toalla pues nos reveló ciertas instrucciones. Entonces ellos entendieron basado en un conocimiento que previamente pues lo tenían ya de la propia cultura y de lo que Yeshua mismo les enseñó, que él iba a resucitar. Entonces entendieron, tuvieron fe. Por esa razón es bueno que conozcamos las citas como Isaías 44, verso 7, Génesis 41, verso 25, verso 28, Isaías también capítulo 46, verso 10, y Daniel capítulo 2, verso 45. Hay muchas más citas donde Elohim se presenta en comparación con todas las demás deidades. Elohim es de este mundo, mitos deificados, que por contraste ellos no pueden hacer nada, ni bien ni mal. Y en cambio, Él puede y nos revela desde antes de que ocurra cualquier cosa para que entonces cuando veremos cumpliéndose, tengamos fe en Él plena. Hoy mismo se están labrando los ladrillos, piedras vivas, y vivimos el momento cuando Él saca esas piedras vivas de su cantera, es decir, desde la nación que sea. Lean por favor Éxodo capítulo 4, verso 22 y Oseas capítulo 11, verso 1. Como de costumbre tengan en cuenta que voy a citar varias citas, pero para ahorrar tiempo y para darles trabajo, así no reciben todo en bandeja, deben hacer un poquito de esfuerzo para buscar las citas. Es bueno que no les pasen por alto. Así se ubican dentro del contexto y entienden mucho mejor de qué estamos hablando. A la hora de ser armados en el auténtico altar, ni un martillo se escuchará, ¿no? Hablando de esas piedras vivas, quien son las almas de los redimidos, tanto como se presentó en el pasado cuando fue edificado el altar, el templo, de hecho el templo en general, el templo de Salomón, se menciona sobre él, no se escuchó el martillo, ¿no? Por eso, como en el tipo, en el antitipo, lo que sucedió como David planificó la construcción, la preparación de los materiales, eso mismo ocurre hoy mismo, ¿eh? En este mismo instante se forman las piedras, los materiales con cual se va a edificar el verdadero templo viviente. En el momento cuando van a ser llevados a su lugar de emplazo, no se escuchará un martillo, es decir, bueno, les dejo, les dejo con la inquietud de qué es lo que representa eso. Que es que no se escuchará martillo entonces, sino que ahora sí se amartilla. Y a veces nos duele, no nos gusta, pero así debe ser. Cada pieza encajará a la perfección una con la otra. Esta obra no es trabajo de un artesano humano, ni tarea de amoldear las piedras, es decir, las almas de las personas, porque es trabajo del maestro arquitecto. Él tiene previsto dentro de su plan cómo, cuándo y de qué manera preparar esta piedra para que ocupe su lugar perfecto dentro de su obra. Obviamente, y lastimosamente habrán piedras que no serán útiles y serán desechadas. Siempre hay que presentar este lado, no siempre el positivo, porque siempre hay un lado neutro. Él está trabajando, obrando muchas almas, no todas las almas formarán parte de este templo viviente, no todas las almas cruzará en la tierra de los redimidos, aunque hoy brinde sol y lluvia y bendiciones sobre todos, ¿vale? Tengan en cuenta el detalle.
Como está revelado, la obra de la redención y de la restauración de las almas no es tarea de hombre, sino del Ruach, del Espíritu del Elohim. Pero el hombre es usado como medio físico. Nosotros vivimos en la realidad física y lo que vemos son aquellos a quien Él eligió para servirle a Él. En este caso, después del retorno de Babilonia, el pueblo no veía al Altísimo, no veía la realidad espiritual, sino a Zorobabel como dirigente social y a Yehoshua como sumo dirigente e intermediario espiritual, exactamente como cuando salieron de Egipto, a quien veían a Elohim. No, él dijo que no os hagáis imágenes porque no vieron imagen, pero ellos veían a alguien, ¿no? A Moisés y a Aarón. A pesar de toda esta realidad física, al profeta se le indicó que aunque no deben ignorar a los dos dirigentes que el cielo los confirmó en su servicio, deben centrarse en aquel que está detrás de todo lo visible, que en realidad está obrando a favor del pueblo mediante lo que representaban Zorobabel y Yehoshua como autoridad. Es de aquí las palabras no por el valor ni por las fuerzas, sino por mi espíritu. La atención de las personas debe fijarse en el potencial que Elohim va a emplear para que no confíen más en el brazo de carne. La carne para nada aprovecha, dijo Yeshua, nuestro Redentor, en Juan capítulo 6, verso 63. Quien no aprende a mirar a través de los siervos que Elohim les puso en su camino, a fin de guiarlos hacia los valores espirituales, sino que se aferra al propio hombre, al brazo de carne, olvidando que el hombre solo es un servidor, repetirá los errores de nuestros antepasados. Hay que aprender cuál es el rol que corresponde a cada uno dentro de la cadena de mando del cielo. Agradecer al hombre, al brazo de carne, por su disposición de servir a favor del pueblo y sobre todo exaltar a Elohim viviente por disponer y enviar servidores para que el propio pueblo no siga nadando en la deriva, en la oscuridad. Hay quien confía en carros y caballos y también quien confía en el poder del Elohim viviente. Y así se nos enseña desde los días del pasado. En Salmos 20, verso 7 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Adonai nuestro Elohim, tendremos memoria. Sobre este mismo verso hay un audio, carros y caballos, en nuestro canal de YouTube. Y creo que hay el estudio también disponible por escrito en un PDF. Les invito a estudiar para que entiendan. Es muy hermosa esta presentación, carros y caballos. Zorobabel tuvo acceso a las enseñanzas de su antepasado David. Así bien, no fue ignorante respecto a la historia del pasado en cual otros reyes buscaron la fuerza del brazo de carne, es decir, su ejército o guerreros subcontratados, como de las veces cuando Elohim mismo les entregó la victoria sin que ellos luchen. De todo eso tenía conocimiento Zorobabel. Entendió las palabras del cielo, no por el valor ni por la fuerza, sino por mi espíritu, en la luz de lo que su antepasado le enseñó. Y vamos a leer el Salmo 33. Dice a partir del verso 16, no queda a salvo el rey por su gran ejército, ni el bravo inmune por su enorme fuerza. ¿No? Es decir, eso no te salva. Puede tener una gran fuerza y ser derrotado, y un bravo, una gente poderosa, pues por la fuerza que tiene, como Goliat, no hay razón para creer que logrará la victoria. Es el verso 17. Vana cosa el caballo para la victoria, ni con todo su vigor puede salvar. Recordamos, si Elohim Adonai no vela sobre una ciudad, para nada sirve que las centinelas velan, ¿no? Porque Él es quien cuida sobre todo. Verso 18, los ojos de Adonai están sobre quienes le temen, sobre los que esperan en su amor, para librar su alma de la muerte y sostener su vida en la penuria. Verso 20, Salmo 33. Nuestra alma en Adonai espera. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. Sea Él, en Él se alegra nuestro corazón, y en su santo nombre confiamos. Sea tu amor, Adonai, sobre nosotros, como en ti nuestra esperanza. Bueno, si usted mire, ya que hay muchos que miran la fuerza de defensas israelí de la nación sionista, pues siempre se alaba, se exalta la fuerza del brazo de carne, el callo y el caballo de guerra. La armadura, los tanques, la potencia de la tecnología,
pero no el Elohim de Israel. Por eso, quien no aprende de los errores del pasado, sufrirá el chasco cuando verán que este ejército, este orgullo, se irá, como dice aquí. No queda salvo el rey por su gran ejército, ni el bravo inmune por su enorme fe. El caballo, el tanque, los escudos, las ondas de David, las 6 formas de sistemas antimisiles. Dice, vana cosa el caballo para la victoria, ni con todo su vigor puede salvar. Pero bueno, el hombre es hombre y el que no aprende de los errores de los anteriores, de nuestros antepasados, repetirá. Y el verso 22 es muy bonito. Sea tu amor, Adonai, sobre nosotros, ¿cómo? Como está en ti nuestra esperanza, ¿no? Es decir, nosotros queremos que Él nos bendiga, pero, a ver, nosotros debemos eh, coincidir, situarnos dentro del alma de Elohim para que sobre nosotros, estando conectados con Él, podamos recibir esas bendiciones. Eso lo vamos a ver más adelante a lo largo del capítulo, cómo es estar conectados, ¿no? Pero como está en ti nuestra esperanza, sea tu amor sobre nosotros, ¿no? Si no tenemos esperanza en Él, ¿cómo Él va a derramar bendiciones sobre uno que no tiene esperanza? ¿No? Muchos esperan en sus deidades, y entonces llegará el momento, como Él dijo, que te salve de mi mano la deidad que tú invocaste. Por eso hay que tener en cuenta dejar de invocar, mencionar y conectarse con quien enseña en nombres de otras deidades, independiente qué buen mensaje puede transmitir. Si no viene de parte del Elohim de Israel, de una persona que ama la Torah, guarda la Torah, adora e invoca y enseña en el nombre del Elohim de Israel, sea mensaje, sea enseñanzas, sean visiones, sueños, dejadlos. No abrir la puerta porque abren la puerta con tales mensajes al enemigo. Y no se maravillen luego que tendrá acceso sobre ustedes. ¿Vale? Aprendan. No por valor ni por fuerza. Adonai puede salvar, ya sea con muchos, según se menciona en 2 Crónicas capítulo 14, verso 11, ya sea con pocos. Él está con aquellos que no tienen el poder de un ejército, según dijo Jonatán, el hijo de Saúl, en capítulo 14, 1 Samuel, versos 6. ¿No? En este sentido de no por fuerza, no es por el valor ni por la fuerza, el término en hebreo describe ejército. Es usada la palabra chail, si la pronuncio bien, que significa fortaleza, poder, fuerza, poder militar, valor, riqueza incluso. Este término chail está citado en el Tanaj más de 230 veces. Su significado básico es fuerza, especialmente militar. Puede referirse al poder derivado de la acumulación de bienes, es decir, de las riquezas, como está en el caso de lo que se menciona en Deuteronomio capítulo 8, verso 17, ¿no? Hay quien no tiene fuerza de ejército, como es Roma, ¿no? Pero tiene mucho potencial de dinero, ¿no? Ocasionalmente, este término se traduce por valiente, sobre todo cuando se habla de un líder militar, como está en el caso de Jueces, capítulo 3, verso 29, y como ejército en Deuteronomio 11, verso 4, se menciona y también en capítulo 14 de 2 Crónicas, verso 8. En este pasaje, no por el valor ni por la fuerza, Elohim informa al constructor del templo, a Zorobabel, que la tarea no podrá llevarse a cabo utilizando la fuerza de un ejército, Chail, ¿no? Ni mediante el poder muscular de la resistencia física de los trabajadores. Se alcanzaría más bien mediante el poder de su espíritu, del espíritu del Ruach HaKadosh. Como presenté en otras partes de la serie Profecías al Día, vimos que esta misma realidad donde el hombre quiere restaurar la identidad nacional judía mediante la ayuda del emperador de las Naciones Unidas, ¿no está hoy el mismo espíritu de los enemigos del pueblo hebreo que circunrodean el Estado israelí para impedir que se reagrupe el poder hebreo en la tierra de sus antepasados? ¿No es el sionismo mediando ante las Naciones Unidas y América
para que estos les brinden ayuda para que los enemigos no los colapsen. La diferencia entre los del pasado, de los días de Zorobabel, y los del presente es que estos gobernantes de hoy no escuchan la voz de la profecía, porque ellos solo ven el brazo humano que trabajan para crear un estado humano. No ven al Redentor y desconocen su poder como su intención de restaurar y reedificar Sión, y menos acuden a los profetas para pedir consejos sobre cómo dirigir la nación que se tomó el nombre de Israel. Al principio de la creación fue el Ruaj vivificante quien dio vida a todo el ser vivo, y este mismo Ruaj abrió el Mar Rojo y luego lo cerró. Se menciona en Éxodo capítulo 15, verso 8 y el 10. El mismo Ruaj iba a traer a la vida a todo el ejército de Israel según la visión sobre la valle de los huesos secos. En Ezequiel 37, vean ustedes todo el capítulo, verso de 1 al 14. Este mismo Ruaj obrará una vez más, no solo para restaurar la nación hebrea, sino para cumplir con todo y cada uno de los detalles revelados en la visión del profeta cuyo mensaje estamos estudiando. Seguimos con Zacarías capítulo 4, verso 7. ¿Quién eres tú, gran monte? Ante Zorobabel serás una explanada, y él extraerá la piedra de remate a los gritos de bravo, bravo por ella. La versión nazarena traduce así, porque él producirá esta excelente piedra, y la saludarán con gritos de hermosa, hermosa. Y en otra edición dice, él sacará la piedra principal entre gritos de alabanza a su belleza. Entonces no se está exaltando Zorobabel, sino la piedra, ¿vale? La expresión gran montaña parece aludir a los escombros que se acumularon alrededor del templo con la destrucción en el año 587 antes de Era Común. La ilustración física vino para describir en conformidad con el entendimiento popular hebreo a los opositores que encontraron los judíos al comenzar la reconstrucción del santuario según aparece en Éxodo capítulo 4. La fuerza de los opositores fue vista por el pueblo judío recién regresado de Babilonia como una montaña y con dificultad afrontar el peso de su fuerza. Entendemos mejor esta metáfora gran montaña al leer el contexto descrito en el libro de Jeremías, en capítulo 51, verso 25, donde Babilonia a su vez fue comparada con una montaña que iba a ser reducida a nada por el poder de los medos, los persas. De aquí viene también la expresión proverbial mover montañas, que es mencionada en el libro de Mateo capítulo 17, verso 20. La piedra principal es literalmente la piedra de cabecera. Significa piedra fundamental, como se menciona en Salmo 118, verso 22, que a su vez era la piedra colocada en la esquina superior de dos paredes para sostenerlas adecuadamente. Pasando al nivel espiritual, y como vimos en la parte de los capítulos anteriores, Zorobabel proyecta una imagen en sombra sobre la obra del Mashiach. La montaña es el pecado y su peso se mide en el poder de la muerte. Cualquier otro ser humano no puede hacer nada, incluso si trabaja toda su vida, no puede redimir un solo alma. Menciona Salmo 49, versos 7 al 9. La seguridad que transmiten estas palabras. ¿Quién eres tú, gran monte? Ante Zorobabel serás una explanada y él extraerá la piedra de remate a los gritos bravo, bravo por ella. Es que Yeshua no solo tiene abundante redención, según mencionan Salmo 130, verso 7, sino que él redimirá. Creo que está en el verso 9. Se menciona, o 130, verso 8 y 9. Él no solamente tiene la redención, sino que él redimirá a aquellos que en él pondrá su confianza, según se menciona en Mateo 1:21 y Juan 1:12 por contraste, ¿no? Entonces, es aquí donde se hace énfasis mediante lo que se nos quiere transmitir por Zorobabel a través de un servidor hacia todo el pueblo, a través de ese servidor, a través de él para todo el pueblo, ¿no? A nosotros se nos recuerdan que esta montaña que está delante de él es el pecado, ¿no? Y su peso, el peso del pecado, se mide en el poder de la muerte. Zorobabel proyecta
una sombra, es una realidad física, ¿no? Para que nosotros mirando en él podemos entender un poquito o percibir un poquito sobre las cosas espirituales donde el Mashiach iba a ser la verdadera obra de redención, ¿no? Zorobabel pues iba a construir un templo que fue destruido, ¿no? Por eso no nos fijamos la mirada en la cosa visible, tiene su parte dentro de su contexto, pero en esta parte visible nosotros tratamos de entender la parte superior. Por eso no miramos al hombre, no miramos a Zorobabel, no miramos el templo que él edificó, sino miramos lo que proyecta o quien nos manda, que nos trae las enseñanzas para nuestros días. Y así vemos la obra de la redención. Sacamos provecho de todas estas fuentes para entender qué es lo que está haciendo el Redentor, qué es lo que Yeshua hizo, está haciendo y terminará, obviamente, porque él tiene en su mano el poder, ¿no? También empezó esa buena obra, la terminará. Porque Yeshua es el Aleph y es la Tav también. Él es Et Elohim, que al principio, Bereshit bara Elohim Et, ¿no? Aquí se revela también su identidad. Fue Elohim Et, Elohim Aleph Tav, el que hizo el cielo y la tierra. Él es el Aleph que dijo que redimirá al que en él creerá, y también es la Tav, que se dispuso a ser traspasado sobre el madero, convirtiendo en un hecho lo que había afirmado en palabras. ¿No? Al principio él solamente lo afirmó, tengo la redención, pero ¿a qué me sirve si él no se hace redentor? Pero él es también la Tav. Tav es recuerda al madero, ¿no? Entonces el Aleph, quien es la cabeza, extendió sus brazos para ser clavadas, ¿no? Y él es el líder que se dejó traspasado, cumpliendo así su palabra. Por eso, cuando juntamos la letra Aleph con la tabla última, tenemos la palabra Et, Aleph Tav. Él dijo, y lo que dijo se hizo realidad. Se menciona, vean, Génesis 1:3 y contrasta con Salmos 33, verso 9. Al principio de la caída del hombre, él dispuso una señal en el primer cordero inmolado. Y aquí vemos el Aleph. El mismo cordero aparece al final de la Biblia en Apocalipsis 5:6, siendo el Tav, el último. Él puso la base de la redención al principio y afirmó que él mismo será quien terminará esta buena obra, como bien lo menciona en Filipenses capítulo 1, verso 6, Shaul Pablo. Cuando la suma de los redimidos retornarán a su tierra, y con ellos se edificarán el templo viviente, los ejércitos del cielo cantarán aleluya, salvación y gloria y honor y poder sean al Adonai nuestro Elohim. Cita que está en Apocalipsis 19, verso 1 y el 6. Yeshua no solo es el autor, sino también el consumidor de la obra, redención. Hebreos capítulo 12, verso 2 menciona este detalle. Es a Yeshua la piedra de remate, la piedra angular, a cual se le rinde toda la kavod, es decir, toda la honra. Véanlo, léanlo en Salmo 118, verso 22. Vean las dos partes del estudio para que compara el Tanaj en el Brit Hadashah, sea por escrito o sea en audio, sobre Adonai, la piedra angular, como Adonai, la piedra de tropiezo, para un mejor entendimiento, especialmente sobre el Salmo 118, verso 22 y todo lo que hemos dicho hasta este momento. En la luz del verso 6, el verso 7 transmite el mensaje que al final, cuando la obra será completada, al hombre, es decir, al brazo de carne, no se le recordará, sino que será engrandecida la misericordia de Adonai debido a quien el hombre pudo edificar. El hombre cumple con su parte, es la parte visible del brazo extendido de Elohim, que nosotros no lo vemos, ¿no? Vamos a verlo más adelante. El Elohim, a Elohim, la kavod, la honra, como dijo Yohanan, a él, es decir, a Yeshua, Yohanan el inmersor, su primo, ¿no? A él, a Yeshua, que él crezca y que yo disminuye. Vimos en Juan capítulo 3, verso 30, es decir, a él mirad, ya que es más importante el que viene por el camino que la persona que prepara el camino. No sea el hombre, no sea que el hombre se vanaglorie con la honra que le corresponde a Elohim, ya que por su ruaj vino el éxito. El mensaje profético transmite una instrucción a los dirigentes de Israel en todos los tiempos, para que no olviden que el hombre sigue siendo carne
y la honra se le debe al Altísimo por ser el que provee y dispone todo para que esta obra suya avance. Seguimos Zacarías 4, verso 8 y el 9. Vamos a leer los dos. Me fue dirigida la palabra de Adonai en estos términos. Las manos de Zorobabel echaron el cimiento de la casa y sus manos la acabarán. Y cuando eso verán, como mencioné en el capítulo 1, el capítulo 2 se repitió también, y esas palabras siguen repitiéndose en este capítulo 4, sabéis así que Adonai me ha enviado a vosotros. ¿No? Hoy puede decir, qué palabras bonitas de Daniel, qué bonito sonaba en los tiempos de Zacarías sus palabras, pero la credibilidad y la confianza iban a dar peso a las palabras de Zacarías cuando sus palabras se iban a completar, terminar, ¿no? Finalizar en la construcción. Como se decía sobre uno de los principios para identificar un verdadero servidor de Elohim, como fue el caso de Samuel, menciona sobre él, ninguna de sus palabras caían en la tierra. ¿No? Por lo tanto, el tiempo es un factor determinante en cuanto a saber si una persona es o no es enviada por Elohim. Uno tiene un sueño, una visión, pues bueno, a ver, cuando llegará el momento, si se cumple tal cosa, pues te dará crédito, ¿no? Mientras tanto, pues hay que mantener cautela en cuanto a sueños y visiones. Ojo, ¿vale? No se fíen demasiado. Entonces, en ese sentido, vamos a ver si lo que estamos explicando, presentando así como una carta abierta con la carta sobre la mesa, en esta serie de profecías al día, libro de Zacarías, porque vamos a compartir uno por uno todos los capítulos, los 14 capítulos, estamos en el capítulo 4, nos quedan 10 por delante, ¿no? A su debido tiempo van a ver y sabréis que Adonai me ha enviado a vosotros, o si yo hablé de mi propia concupiscencia, dando interpretaciones sobre lo que yo considero, lo que creo respecto a la obra de la redención, y es solamente mi opinión, ¿no? Lo vamos a ver, y si es así, pues ya sabrán. Me fue dirigida la palabra de Adonai en esos términos. La mano de Zorobabel echaron el cimiento de esta casa y sus manos la acabaron. Es prácticamente las palabras, todos los demás sabréis que Adonai me ha enviado a vosotros en el momento cuando iban a ver cumpliéndose esas palabras. Era una costumbre que los magistrados principales pusieran la piedra fundamental y la piedra de la coronación de la obra. Zorobabel había puesto los cimientos inmediatamente después de la repatriación en el año 538 antes de nuestra era. Así que en el sexto año del reinado de Darío, en el día 23 del mes de Adar, el templo fue terminado. Así que literalmente se cumplió las palabras de Zacarías. Zorobabel puso la piedra principal y la piedra final. Se menciona en Esdras capítulo 6, verso 15. En Zacarías capítulo 13, el verso 9, el capítulo anterior que hemos presentado, se decía hay 4 partes, ¿no? Hay 4 audios sobre el capítulo 3. Sobre el capítulo 4, pues los hemos dividido en 2. Entonces, en el capítulo 3, verso 9, se decía que sería Adonai quien remataría la obra, poniendo la piedra cimera sobre la que descansaban los 7 ojos de su providencia, ¿no? Entonces, ¿quién la pondrá? ¿Zorobabel o Elohim? Bueno, Elohim mediante Zorobabel. Elohim, pues obviamente nadie vieron alguna mano que puso alguna piedrecita, pero por medio de Zorobabel, Yeshua, el Elohim viviente puso la piedra cimera, porque no se hizo por medio, no hizo Zorobabel esa obra, sino el Ruach que movía, que preparó los caminos, que apartó los enemigos de Zorobabel para que él pueda completar la obra. Por eso siempre hay que ver al que está detrás de la persona, no la persona. La persona es importante porque si Zorobabel no hubiese dispuesto su alma para que sea servidor, pues Elohim tenía que usar a otro, ¿no? Pero entonces hay que apreciar el esfuerzo de Zorobabel y dar todo el honor al Elohim quien lo usó. Zorobabel y Joshua eran solo una ilustración visible para aquellos que solo se limitan a ver los intereses humanos. Pero para quienes miran hacia los intereses eternos, buscan el antitipo indagando en la revelación para que puedan entender las verdades eternas partiendo del modelo visible, de lo que se revela en realidad, ¿no? Eso es lo que hacían los profetas en el Tanaj, cuando el Ruach del Mashiach, cuando Yeshua
por medio de su espíritu, estaba hablando en los profetas. Ellos indagaban a ver qué tiempo tiene previsto el ruaj que estaban en ellos. Primera Pedro, capítulo 1, verso 10 al 12, léanlo ustedes para que sepan que no, que es verdad. Y también el capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1 también, el verso 20 creo, se menciona que era el ruaj, el espíritu de Yeshua, de Mashiach, quien estaba en los profetas. Eso como paréntesis, ¿no? Para que entiendan quién hablaba a los profetas en el Tanaj, el papá de Yeshua o Yeshua. Pues Pedro dice claramente que aquel que habló mediante los profetas, todos los profetas en el Tanaj, y aquí, de parte de quien el ángel está mandando palabras de Adonai, es Ruach de Yeshua. Zacarías capítulo 4, verso 10 sigue: ¿Quién menospreció el día de los modestos comienzos? Se alegrará al ver la plomada en la mano de Zorobabel. Esos 7 son los ojos de Adonai. Ellos recorren la tierra. Los ojos de Adonai recorren la tierra. Bueno, en el capítulo anterior hemos hablado un poquito más también sobre los ojos de Adonai que recorren la tierra. Con los modestos comienzos, aludiría a aquellos que estaban desanimados al ver la oposición y la condición débil del pueblo que había vuelto a Jerusalén antes la gran comisión de completar la construcción, ante la gran comisión de completar la construcción. El pensar que no podrían tener éxito habría de ser cambiado en regocijo cuando verán el éxito de Zorobabel. Y yo he vivido ese sentimiento y otros más creo que sintieron este desaliento, ¿no? De ver modestos comienzos pero con alegría al final. Y les quiero compartir un poquito de mi experiencia para que tengan como ejemplo. Cuando comencé a compartir esas verdades eternas entregadas al pueblo hebreo, fue y aún sigue siendo muy desalentador compartir temas profundos sobre nuestras herencias, sobre nuestros valores y sobre nuestro Elohim, y que muy pocas personas atiendan el mensaje. Claro, por contraste, cuando publico una foto con 3 palabras de bendición, o con un gatito, con un pajarito, con cosas que son de este mundo, salen cientos de personas que contestan favorablemente a lo que no es tan importante. Pero a la vez, siempre recuerdo quién es aquel que me mandó: ve y trabaja en mi campo. Y sigo en virtud del poder del Espíritu Kadosh, compartiendo a todos independientemente qué reacción producirá en los que ven el mensaje escrito o un audio. Con esto quiero animarles que sigan compartiendo independientemente si la gente se amontona para decir amén y aleluyas, aleluya, o manifestarán indiferencia entre los temas con valor eterno. Ya verán, y muchos creo que han experimentado, que a una cosa común y banal de este mundo, 50 personas me gusta, y cuando compartes un estudio que lleva más de 3 renglones, ¿no? Más de 2 párrafos, habrá 2 o 3 quien dirá: wow, qué bonito, amén. Hay un deber que cumplir, como también un diferente pago para todos. Tú, como yo, debemos perseguir la meta. ¿Cuál es la meta? Bien, siervo fiel, entra a cenar con tu amo. Son las palabras de Mateo 25, 21 al verso 23. Es lo que nos interesa porque servimos a Elohim a favor de las personas. No estamos a servicio de las personas para agradar a Elohim. No, está al revés del asunto. Nosotros no esperamos pago del hombre, sino esperamos pago de Elohim. Entonces, es la elección del hombre si acepta la invitación, la bendición que el cielo provee mediante lo que le disponemos, o negarlo, rechazarlo, hacer vista gorda, como se dice, ¿no? Job, en el libro de Job, capítulo 8, versos 5 a 7, léanlo ustedes, presenta que no es relevante como uno comienza, sino como uno finaliza la carrera. Así es un siervo, y es así como un siervo debe cumplir con lo que su amo le manda, independientemente de cómo actúan los demás, de cómo actuarán los demás. Si lo primero en nuestra vida y cada día es el Redentor,
Él se encargará de hacer realidad lo que Job mencionaba para nuestra vida. Y aunque nuestro comienzo haya sido pequeño y modesto, aunque las experiencias en nuestra realidad actual sean pequeñeces, si lo buscamos de corazón a Él, Él se encargará de bendecirnos a lo grande. Aquel que es fiel en lo poco se le encomendará cosas más grandes. Se nos enseña en Lucas capítulo 16, verso 10, y en Mateo 21, 25, también en el capítulo 25, verso 21. ¿Vale? Muchas veces la actitud, la disposición y la dedicación cuentan más que la tarea en sí. De la actitud del que recibe depende recibir lo mucho, lo más grande, inclusive el hecho de que se le puede quitar hasta lo poco. La educación, la cultura, la edad, el género, el color, la raza no son factores predeterminantes en la vida de un creyente, sino la disponibilidad que uno tiene ante el Espíritu del Redentor para que éste amoldee al ser humano hasta reflejar la imagen y la semejanza de su Hacedor. Si Él es el alfarero y nosotros barros en su mano, como se menciona en Jeremías capítulo 18, no importa lo bruto que podemos ser como material, lo que importa es lo que hará Él con nuestra vida si le dejamos trabajar en ella. El producto final es lo que importa. Lo que llegaremos a ser es lo que cuenta. Al ladrón, que también fue colgado sobre un madero al lado de Yeshua, se le garantizó que en el día de la resurrección tendrá libre acceso en la tierra de los redimidos. No porque él era, sino por lo que él era, sino por la fe que se despertó en aquel hombre, una fe activa. Fue por lo que Yeshua le dio esperanza de vida eterna, por la disposición del alma que aquel ladrón abrió ante el Redentor. Lean la historia, Lucas capítulo 23, verso 32 al 44. Nadie está calificado estar a la derecha de Elohim Altísimo, pero la redención implica la restauración para que podamos recuperar la dignidad de estar una vez más a la derecha del poder, al lado de Yeshua, nuestro Padre, obviamente. Para lograr esto, hay que dejar de mirar hacia abajo y elevar la mirada hacia arriba, de donde nos viene la ayuda. Salmo 121, verso 1 al 8, es donde lo menciona, y también hemos explicado eso en el capítulo 1, en la primera visión del libro de Zacarías. Y no hay que dejarse más dominar por la ignorancia infundida mediante los poderes del enemigo. Los ojos de Adonai miran hacia el futuro, en lo que nos vamos a convertir más que en lo que somos hoy. Él ve el final desde el principio, así que ve el producto final, no el bruto. Les quiero comentar una historia muy bonita sobre David, la estatua que el Miguel Ángel la hizo a partir de un bloque de mármol estropeado que no quería nadie. Quiero contarles en este contexto esta historia, es bonita, me impresionó y la quise incorporar dentro de ese contexto para no despreciar los comienzos pequeños, ¿no? Que no miremos tanto a nosotros, sino a Él. Veamos. ¿Cómo es que Miguel Ángel hizo esa estatua de David? Las limitaciones de su material obligaron al artista a superarse y creó su gran obra maestra. ¿Cómo lo hizo? Había oído hablar de un gran bloque de mármol de casi 5 metros de alto que llevaba años abandonado en un patio. Cuando fue al ayuntamiento a preguntar por él, se le dijo que el alcalde lo había prometido a un escultor llamado Sansovino. Otro oficial lo corrigió al primero diciendo que él tenía entendido que era para Leonardo da Vinci, pero en cualquier caso, lo mejor sería olvidarlo porque no valía para nada este bloque de mármol. ¿No le han dicho?, preguntó el oficial. Un tipo llamado Agostini di Ducio empezó a sacar una figura hace años y ni corto ni perezoso, pero tonto, sí, hizo un agujero justo por el medio. Si hubiera sido un agujero limpio, quizás tendría solución, pero a continuación el gracioso va y quita piedra a los dos lados del agujero, como para fastidiar el bloque de todo. Un montón de escultores ha ido a echarle un vistazo y todos han vuelto rabiosos y algunos casi llorando. Era un bloque hermoso, sin el más mínimo fallo. ¡Qué imbécil! Di Ducio era para matarlo. Es un comentario, lo leí literalmente, parte de la historia de aquel momento. Miguel Ángel conocía la historia y allá en Roma, mientras él esculpía la Piedad, una obra suya,
se preguntaba si el bloque de verdad estaba tan mal y si él no podría sacar una figura a pesar del agujero. Que una docena de otros escultores no hubiesen sido capaces de hacerlo no le importaba para nada. La historia la puse aquí porque es relevante, porque tiene mucho que ver con las personas que trataron de ser amoldeados por sus deidades y al final, pues, todas obras fallidas. Y aquí está el Redentor Hamashiach Yeshua, que vino. ¿Me dejas ir a verlo?, preguntó Da Vinci. ¿Recuerdan la historia? Nosotros hemos pasado por una experiencia semejante, aunque este tema será un poquito más largo, vale la pena contarlo. Un poquito, ¿vale? Nosotros en mi familia, yo con mi esposa, pues hemos pasado por una experiencia y hemos aprendido una lección, ¿vale? Por eso hablamos de nuestra propia experiencia, ¿no? Y hablamos del Mashiach, de la obra de restauración, de lo que conocemos, ¿no? Hay un dicho, cuando un vaso roto, cuando hay un vaso, un buen vaso que se ha roto, ¿qué se hace con él? Pues en general no se puede hacer nada. Pero si uno logra recuperar los restos de este vaso roto y lo entrega en la mano de Yeshua, quien es el alfarero, el maestro alfarero, quien hizo el principio el ser humano conforme a su imagen y semejanza, en un estado perfecto, en su mano esos restos él puede rehacer el vaso de una forma mucho más hermosa que al principio. Y les hablamos de una propia experiencia porque hemos pasado por esto. Sabemos cómo es que se llega a este momento roto, pero cuando pones todos los restos en la mano del Redentor, Él puede rehacer una casa, una familia, una vida, un alma, ¿no? Mucho mejor. Es así donde esa ilustración pues encaja bien con Miguel Ángel, en este caso el Miguel Ángel, Miguel, es un nombre, tenemos una buena presentación en nuestro canal de YouTube sobre quién es el arcángel Miguel, ¿no? ¿Quién es como el jefe de los ángeles? ¿Cómo se traduciría prácticamente del hebreo al español este nombre, Miguel Ángel? ¿No? Por eso es significativo y la experiencia pues relevante. ¿Me dejaría ir a verlo? Ese bloque de mármol pidió permiso, preguntó. Un momentico. Preguntó Miguel Ángel. En el patio del departamento de obras de la catedral pasó mucho tiempo con la gran piedra. Tuvo permiso para entrar y pasó bastante tiempo allá delante de la piedra. Y hacía como un obelisco caído entre las malas hierbas. Dio vueltas a su alrededor, sacó medidas, se quedó pensando. Ahora puede usted comprender por qué, decían los guardias. ¿Por qué la gente lo ha rechazado? Dijo el viejo portero a el que tenía las llaves, ¿no? Miguel Ángel no le respondió. Tan pronto como llegó a casa, se puso a dibujar y a hacer un pequeño boceto de cera de un David, que era el tema original de Duccio, del que estropeó la obra. Cuando estaba seguro de que podría sacar su figura del bloque, fue a pedírselo al alcalde. Después de pensarlo un rato, Soderini, así se llamaba en aquella época el alcalde, dijo, de acuerdo, al fin y al cabo ya no vale nada y no puedes estropearlo más. Miguel Ángel extrajo la figura con tan precisión que todavía se pueden apreciar en algunos sitios la antigua superficie del bloque y las marcas del cincel de Diducio, del antiguo, del dueño originario. Tiene más de 5 metros de altura. Representa el David de la Biblia, el pastor que mató a Goliat con una piedra de su honda y más tarde se convirtió en el rey de Israel. No voy a poner una imagen porque es una escultura de un varón desnudo y bueno, quien quiera pues puede ir siempre buscando en internet y ver esta obra maestra de Miguel Ángel. Seguimos con nuestro tema. Se menciona como detalle la plomada, obviamente la mano de Zorobabel. En hebreo está la palabra bedil, que significa
aleación, por ser movido, es decir, algo que fue movido por fundación. De aquí se entiende estaño, impureza, y se usa como plomada. Estaño aparece en el libro de Números capítulo 31, verso 22, como Eden Hadbedil, es decir, piedra de estaño. Estaño es un elemento metálico blando con color blando plateado, es tan maleable y dúctil que se le puede enrollar en hojas de manos de menos de una milésima de centímetro de espesor, que forman el conducto, el conocido papel de estaño. Así que no es probable que se usara lata, estaño para la plomada, de manera que el significado puede ser que la piedra de estaño era más bien una alusión sobre la casa de Judá, quien habrá de ser amoldada, siendo separada de otros pueblos, elegida para ser el pueblo de Elohim, de medio de quien iba a venir el Redentor Hamashiach. La plomada en la mano del gobernador es una evidencia de seguridad en cuanto a la terminación de la obra. Una plomada es un peso atado a una cuerda y aún es un sencillo pero eficaz instrumento utilizado en la construcción de edificios. Sin él, no podría garantizarse la horizontalidad de los edificios. La gente, al ver a Zorobabel con la plomada en la mano, se regocijaría al darse cuenta de que la reconstrucción del templo era ya un hecho, a pesar de que el edificio aún estaba en plena obra. Seguimos con 3 versos más, ya que son parte de un mismo grupo. Zacarías capítulo 4. Entonces tomé la palabra y le dije, ¿qué son esos 2 olivos a derecha e izquierda del candelabro? Añadí de nuevo y le dije, ¿qué son las 2 ramos de olivo? ¿Qué son los 2 tubos de oro que vierten de sí aceite dorado? Él me habló y dijo, ¿no sabes qué es eso? Dije, no, mi señor. 3 veces preguntó el profeta, en la parte 1, pues está la primera pregunta, sobre lo que venía en su visión. Al principio llama 2 olivos, después lo llama 2 ramas, mientras que mirando más de cerca observa que la rama de los árboles olivos son 2 canales, a través de los cuales un continuo chorro de aceite caía dentro del depósito de las lámparas y que esto es el propósito para el cual estaban los 2 olivos al lado del candelabro. 2 ramas. En hebreo está la palabra shibolet, que son espigas, arroyo, porque corre y fluye. También espigas de grano tiene ese sentido shibolet, pero se usa el mismo término para espigas como para arroyo, porque fluye en ese sentido, como para las espigas de grano. Así se llaman las ramas de olivo, porque como las espigas están llenas de grano, así también las ramas de olivo están llenas de aceituna. A enseñanza no vamos a meternos en detalles porque nunca nos alcanzará el tiempo, pero capten de aquí y profundice. Elohim viviente es la fuente de toda bendición que nosotros estudiamos, y él ha usado 2 fuentes, Tanaj y Berit Hadashah, para proveernos toda la información que necesitamos para nuestro crecimiento y orientación. Las ramas por sí mismas no pueden transmitir vida a las demás partes si no se quedan dentro del tronco. Entonces, como se menciona en Juan capítulo 15, verso 1 al 9, tanto las ramas tienen que quedarse dentro, como las ramas tienen que mantenerse dentro del tronco para que puedan desarrollar, alimentar, ¿no? Los frutos. También los redimidos tienen que quedar en las manos de Yeshua pegados a su cuerpo. Por esa razón Pablo enseñó, no tengáis por costumbre como algunos que abandonen la congregación. Los que abandonan la comunidad y viven gente sola, y yo conozco varios, pensando que pueden sobrevivir, no saben en qué se mete, no saben a qué se disponen y lo que tienen que afrontar. Y claro, lo que uno siembra, si uno siembra viento, cosechará tormenta. Y no nos tenemos que sorprender. Las Escrituras nos enseñan y nos provee más adelante sabiduría para saber mirar de causa qué efecto producirá. Si nosotros lo decimos desde antes, pues la gente te va a decir, oh, tú todo lo sabes, y haces de listo. Bueno, en este caso, dejemos que la acción de cada uno produzca lo que uno busca. Quien no escucha las instrucciones, pues para nada le sirve presentar esas revelaciones para que la lámpara, la menorá,
tenga llama necesita aceite, y para que haya aceite necesita los conductos y el tanque y la oliva y el olivo, ¿no? Hay todo un conjunto de cosas. Los dos tubos son el texto escrito en las escrituras, los instructores que el cielo usa. Un alma recibe alimento de vida directamente de las escrituras o mediante los servidores que el cielo proporcionó. ¿Vale? No voy a entrar mucho en detalles. Deberíamos indagar en cada uno de esos aspectos para que se entiendan qué es lo que. Por eso solamente voy a dejar ideas genéricas. Vierten de sí, dicen el aceite, las instrucciones de la Torah y las personas usadas para transmitir al pueblo las instrucciones son canales o conductos a través de cuales se transmite fuerza al cuerpo de toda la congregación a fin de que todo el conjunto pueda brillar mediante la plenitud de las bendiciones recibidas. Pero la esencia de la vida no reside en la mera letra de las escrituras, ni en los medios que sirven para que las bendiciones del conocimiento sean transmitidas al pueblo. La vida, el alimento de la menorá, está en el aceite dorado o el líquido de oro puro. Hemos hablado en parte anterior, en capítulo 3, sobre lo que representa el oro puro. Sin aceite, las lámparas se apagan. La ausencia de luz era uno de los desastres más grandes que podría suceder en el templo, ya que el templo no tenía ventanas. La menorá era la única fuente de luz. Así que basta mirar las historias del pasado para ver lo que ocurrió dentro del pueblo y con el propio pueblo, con el templo, para describirlo así, como vimos que describe, se presenta en la menorá, como en esa ilustración. Cuando Elohim retiró su presencia, cuando no hay la esencia de un alimento vivo que el cielo proporciona, el pueblo perece por falta de los conocimientos, describen las escrituras. La maldad toma fuerza, los pecados se multiplican, la abominación llega a sentirse en su casa en medio del pueblo. Es aquí donde y como hemos vivido toda la vida hasta que el Elohim de Israel nos llamó de regreso a él a fin de ser perdonados, purificados y restaurados en el lugar que nos corresponde. En 1 de Juan capítulo 2, verso 20 al 27, se nos enseña que hay un espíritu que fluye entre los creyentes en Yeshua y que el espíritu de Yeshua mismo quien guía, instruye y amonesta, reprende, corrige, endereza, edifica en la vida de los que son nacidos de su espíritu al ser hijos suyos, claramente. Cada uno encuentra el Ruach del Mashiach, sea mediante la Biblia, sea mediante los servidores que las propias escrituras califican como autorizados. El espíritu de Yeshua, quien habla en una persona, quien habita en una persona, encuentra Ejad y Shalom con el espíritu de Yeshua que habita en otra persona. No se juntan dos si no están de acuerdo, enseña el Tanaj en Amos capítulo 3, verso 3 al 7. En el Brit Hadashah se menciona en Mateo 18, verso 19. Así que dos personas en cuales no habitan un mismo espíritu de Yeshua no cohabitarán mucho tiempo. Tarde o temprano, pues, cada uno seguirá por su camino. ¿No sabes qué es eso?, preguntó el Malach. Este pueblo hebreo debería ya saber lo que todo eso significa, porque toda la Emet fue encomendada en la suma de las palabras, según se menciona en Salmo 116, 160. La suma de las palabras que la Torah contiene. Pero mediante la obra de los 4 cuernos, todo este potencial ha quedado perdido y el propósito de la pregunta del Malach es despertar el deseo de indagar de este pueblo para que vuelva a buscar el tesoro enterrado. Seguimos Zacarías 4, verso 14, y él me dijo, esos son los 2 ungidos. En hebreo está la palabra aquí, ben, para los 2 ungidos. Ben significa hijo. Esos son los 2 ungidos que están en pie junto al Adón de toda la tierra. Adón de toda la tierra en hebreo suena bonito, por eso se lo comento. Adón Kol Haaretz. Adón Kol Haaretz. Ben, como le decía, significa hijo, quien es a su vez constructor del nombre de familia. En el sentido más amplio, define la relación literalmente y figurativamente, incluido se refiere a un nieto, al súbdito, a nación, calidad o condición, ¿no? Entonces, esos son los 2 Ben
¿no? Está aquí la palabra. Esos son los dos hijos que están de pie junto al Adón de toda la tierra. Los dos olivos, en la luz de la realidad física, según nuestro verso, son los dos hijos consagrados o ungidos para el servicio de Adonai. Un hijo goza del privilegio de actuar en el nombre de su papá cuando éste le encomienda cierta tarea. Si ustedes escucharon la parte primera, podrán comprender por qué hemos hablado en la primera parte de la realidad superior y aquí estamos presentando la realidad espiritual, la realidad física, lo que nosotros vemos, porque las cosas sobre Elohim los vemos en medio de lo que Él ha creado, ¿no? Mediante lo que Él hizo. Por eso tratamos de ver en capítulo 3 y capítulo 4 dos poderes, dos fuerzas que describe la identidad de Elohim. Así bien, un hijo goza del privilegio de actuar en el nombre de su papá cuando éste le encomienda cierta tarea, como mientras Yehoshua representa el sacerdocio y ha sido consagrado para el culto, según se menciona en Levítico capítulo 4 y 3, verso 5 del 16, a Zorobabel, el príncipe de la dinastía davídica, le corresponde el poder real. Al identificar a los dos personajes como hijos, el texto no llama tanto a los dos varones, sino más bien a lo que ellos representan, siendo la autoridad más alta posible que el cielo ha delegado en la tierra, ¿vale? Por eso hay que ver la realidad física y lo que el cielo me quiere indicar, porque las personas son nombradas no por los nombres, ¿no? Sino por lo que expresan. Es lo que restaura. Tanto uno como el otro murieron, por ende, su función sigue vigente, siguió vigente hasta Mashiach y sigue vigente. Como hijos, obviamente, que son ungidos como herederos. Y dado que en los hijos se deposita toda la autoridad que un padre tiene sobre todo, identificarlos como hijos es delegar en ellos toda la autoridad y el poder que el cielo tiene. Recuerdan que no es casualidad que el derecho del primogénito fue dividido entre las dos porciones, en dos porciones entre la casa de Judá y la de Efraín. Para los que quieren refrescar la memoria, que recuerden, quien no, pues pueden buscar y estudiar el PDF que se llama El derecho del primogénito para ver cómo pasó de Rubén, sus bendiciones que tenía que tener Rubén, pasó a ser divididas entre Judá y Efraín. El reinado a Judá, a Efraín, las bendiciones del cielo y de la tierra. Así bien, el texto puede ser traducido como los dos hijos del aceite, o hijos de la grosura, o muy bien, hijos de príncipes, ¿no? Se puede traducir según el término que está. Estos son los dos ungidos, ¿no? En ese sentido se puede traducir de esta forma. Dos personajes que describen dos factores son también dos poderes con cuales el Hacedor ha calificado al ser creado para reflejar una imagen visible sobre el Elohim invisible. La restauración especificaba que el varón anterior, que primeramente sería restaurado, en la visión anterior, perdón, estoy un poquito cansado. Entonces, la restauración especificaba, como venimos compartiendo, desde la primera visión, la segunda y la tercera, que primeramente sería restaurado el potencial de la obra intercesora sacerdotal para que después sea rematada con la restauración de los valores que describen el poder real, ¿no? El reinado. El diseño del Hacedor fusionó en su criatura la imagen y la semejanza suya, y este diseño es ilustrado mediante los dos potestades que son representados por sus dos brazos. El amor, que se proyecta en la obra intercesora sacerdotal, y el brazo de la justicia, representado por la autoridad real. Le estoy abriendo, sabe que las escrituras esparció la verdad en piezas. Entonces, un poquito aquí y un poquito allá, ley sobre ley, mandato sobre mandato, ¿no? Entonces, es nuestro deber mirar en cuántas formas Elohim nos presentó una y otra vez la misma realidad. Quizás de alguna forma pues nos percatamos de la idea de lo que Él tiene como propósito en cuanto a lo que supone nuestra restauración. Así,
yo trato de presentar los varios puntos que representan esos dos olivos en la forma física, es decir, lo que Él nos dejó aquí en la tierra como forma visible de su bendición, de su poder. Exactamente así, en estas dos pueden ver, en Yehoshua y en Zacarías pueden ver, no en ellos como las personas, sino lo que ellos expresan como funciones, ¿no? La imagen y semejanza. Estas dos estaban una en Adán, unidas, y será, ¿no? Lo que perdió Adán vamos a recuperar en el séptimo milenio. Lo que se perdió se degeneró a lo largo del primer milenio, en lo que representa el día 15 de Aviv, se recuperará en lo que representa el día 21 de la festividad de panes sin levadura, el séptimo día, ¿no? Por eso el principio, el fin como en el principio, y lo que perdieron al principio se recuperará en el séptimo milenio. El orden espiritual y el orden civil deben trabajar en una misma unión para que la vida del pueblo marche bien creciendo en amor y en justicia. Aquel que no desea obedecer este orden espiritual desea la destrucción de su vida como la de su familia. Lo vimos en el pasado, lo vemos en el presente, no se repetirá en el futuro, porque los que entrarán en la tierra de los redimidos, paso a paso, uno por uno, van a aprender, vivir la Torah y todas estas instrucciones. La Torah, por eso yo estoy presentando detalles de lo que Elohim hará en el futuro, está haciendo. Sería bien que uno entienda y que se encamine y se disponga. Pero como la mayoría no ve eso en su vida, lo van a ver y cuando lo van a ver van a creer que Elohim dispuso desde antes la información y siempre la tuvieron en medio de ellos, ¿no? La Torah enseña obediencia a los dirigentes porque los dirigentes son la extensión visible de la voluntad divina en la tierra siempre y cuando los dirigentes se someten a 100% a actuar en conformidad con las instrucciones de la Torah. Según Daniel 2, verso 44, Apocalipsis 11, verso 15, en los días del gobierno mundial unido se levantará un reino que no solo destruirá al imperio nimrodiano creado por el hombre, sino que este mismo nuevo reino hebreo israelita habrá de ocupar y llenar el mundo para siempre jamás. Este gobierno será guiado en virtud de los valores de Elohim. Los dos ungidos son más que dos ministerios, son dos poderes que gozarán del pleno respaldo del Elohim viviente, ya que en ellos el cielo ha expresado la identidad y la potestad del propio Elohim viviente. No hay fuerza en este mundo que pueda afrontar la autoridad descargada en medio del pueblo reino del Elohim viviente. La postura a la que ellos han sido llamados a ocupar es reflexión de la imagen y semejanza del mismo Creador. El hombre necesita el sacerdocio que expíe la culpa y el profeta que enseña la santidad de la autoridad con la autoridad real. Esos poderes fueron divididos desde tiempos pasados, como se ilustró mediante el rey y el sacerdote Melquisedec, es decir, rey justo, como se traduciría su nombre. Hubo un tiempo en cual estos dos dominios serán parte de la vida de una misma persona, y no me refiero a Melquisedec, sino desde Adán, porque así Elohim lo creó al principio para que refleje su imagen y semejanza. Los dos oficios suman la estatura de la plenitud de Yeshua y aparece en Zacarías capítulo 6. Vamos a llegar a esto cuando vamos a leer el verso 1 y 13, lo vamos a volver de nuevo, donde se revela que una vez más el hombre recuperará la unión de las fuerzas al estar en la altura de su Redentor, reflejando su imagen y semejanza en la perfección según el modelo. Dice en Génesis 1, verso 26, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y es así como fue creado el hombre. Es así como perdió esa imagen y semejanza y cómo lo va a recuperar. Esto se revela en la profecía de Zacarías. Y es una forma aquí limitada e encriptada, es decir, en breve resumen, que describe la amplitud del plan de redención. Nos da detalles tremendos en pocas palabras. La fuerza que alimenta el pueblo hebreo israelita y la esencia de vida que hace a este pueblo alumbrar vienen de parte de Yeshua y de su papá, mediante los dos conductos que conectan el pueblo con la fuente de sus bendiciones. La imagen es la realeza,
el poder de ser cabeza, como la disponibilidad de ser mediadores, compartiendo las funciones sacerdotales. Le voy a leer unos cuantos versos del libro de Efesios capítulo 4, donde Pablo explica sobre el Salmo 68, verso 18, referente a Yeshua, para que entendamos una vez más, y así en este capítulo pues juntar la parte 1 y la parte 2, ¿no? Porque aquí se expresa bastante bien en algunas palabras lo que he presentado en más de 2 horas, ¿no? Verso 9, verso 9 al 16, dice Efesios capítulo 4. No lo voy a explicar, solamente voy a hacer lectura. Y eso de que subió, ¿qué significa? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, ¿no? Hablando de su muerte, hablando de Yeshua, ¿no? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para tenerlo, llenarlo todo, ¿no? ¿Cómo va a subir alguien si no primero bajó? Por eso el que vino del cielo subió al cielo. Y él mismo estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros supervisores, otros pastores y maestros, a fin de educar a los escogidos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mashiach, ¿no? Esos son los conductos por medio del cual está recibiendo la menorá, el pueblo, el aceite, la vida. Entonces hay dos conductos, mediante las escrituras, la letra y la enseñanza. Los servidores, los que se disponen a servir, como fue en el caso, recordamos, cuando regresaron de Babilonia, Ezra dispuso a los levitas para hacer la lectura y a otro grupo que explique lo que los levitas leían, ¿no? Aquí vemos también una ilustración de esos dos conductos, de cual la escritura, pues, y la explicación. ¿Con qué fin? A fin de educar a los escogidos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mashiach, ¿no? Porque el cuerpo de Mashiach, como está ahora, dividido como aparece en Apocalipsis, viene en la parte 1, 7 lámparas. Hay que reformar la unidad de la imagen y semejanza y en su plenitud. Las 7 tiene que volver a ser una, menor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del amado de Elohim, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mashiach. ¿Quién es el modelo que mencioné antes? Yeshua. Pues según este modelo, según a esta imagen y semejanza nuestro fuimos creados. Y Mashiach, es decir, Yeshua, es el Maestro, nuestro Padre, a quien somos engendrados como hijos suyos. Andamos y andamos en sus pasos, su Ruaj pues nos amoldeará a su imagen y semejanza, para que ya no seamos niños influctuantes, llevados por donde quiera, por donde todo viento de doctrina pues nos lleva por el mundo, por astucia de hombres, para que engañar emplean cegazmente las artimañas del error, ¿vale? Sino que siguiendo la verdad en amor, recordamos lo que compartimos sobre 2 Tesalonicenses, porque no recibieron la verdad, recibieron un espíritu se dispusieron ante un espíritu del engaño, ¿no? Hay 4 presentaciones sobre el espíritu del anti-Mashiach, los anti-Mashiach y cómo actúa el espíritu anti-Mashiach. Bueno, 4 audios en nuestro canal de YouTube, un PDF creo que está escrito. A fin de seguir en la verdad, en amor, para crecer en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Mashiach. De quien todo el cuerpo bien armado y unido entre sí por todas las coyunturas y que se ayuden mutuamente. Pues espérate, yo me salgo del grupo, yo no necesito congregarme, yo puedo vivir solo. Hay muchos así. Entonces, ¿cómo me ayudan el que sale? Porque aquí la instrucción es claro, que los hermanos tienen que quedar juntos. Si él sacó una oveja de otro redil o otra nación y lo puso por donde tiene por allá un remanente del Sion, pues uno debería quedarse. Pues si se sale, ¿podrá vivir solo? Entonces sí, ¿cómo se cumplirá? Que se ayudan mutuamente en la unidad. Hay fuerza. Aprendimos lecciones de la letra Bet.
según la actividad propia de cada miembro, porque cada uno tiene algo que contribuye al bienestar del otro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo el mundo quiere amor, pero para recibir el verdadero amor, uno debe quedarse donde Elohim lo puso, porque así en la multitud se recibe la fuerza y el alimento, el aceite dorado, nos viene desde el cielo mediante sus medios que nos alimenta y así nos convertimos. Tenemos aceite para alumbrar el mundo, nuestro camino y alumbrar el camino de otro, porque si nosotros no tenemos luz para nosotros, ¿qué vamos a alumbrar a otros? Si no, un ciego será guía de otro ciego, los dos caerán juntos, ¿no? Si queremos edificar en amor, debemos mantener la justicia, respetando las instrucciones que Él nos dio. Y voy a terminar con una última cita bastante importante, esta de Proverbios capítulo 6, verso 23, como poner la cereza, ¿no?, encima de una tarta. Porque la Torá es lámpara y la enseñanza es una luz. Y las reprensiones de la corrección, que son imprescindibles, son los caminos de la vida, ¿no? Así que reciban las reprensiones y la corrección porque son caminos de la vida, porque la Torá es la lámpara y la enseñanza que recibe tras una reprensión, una corrección, es la luz que se hace, te ayuda a alumbrar. Es una cita bastante profunda, vale la pena meditar en ella para así crecer en sabiduría y en conocimiento. Bueno, hermanos, hermanas, los que escuchan, amigos, por todas las redes, por todas partes, en el nombre de Yeshua, nuestro Redentor, y Elohim, Salvador, el que se hizo, lo que se dispuso, el que tiene la redención y hizo efectiva la posibilidad de entrar en la redención para nosotros, extendiendo sus manos, para que quien quiere buscar esconderse en la llaga, en su llaga de sus manos, pueden hallar cobijo, pueden hallar refugio, puede encontrar redención. Espero que ha sido edificante este capítulo 4, sea que el Roaj nos guíe para tener entendimiento, discernimiento para los demás capítulos. Espero que me mantengan en oración para que al momento de indagar, como les decía, no sé lo que me está diciendo el siguiente capítulo, no tengo conocimiento sobre lo que enseña, pero a medida que me dispongo, espero que aquí, con vuestras ayudas, con vuestras oraciones, el cielo pueda brindar desde Yeshua, quien es el que está encima de lo menoraj, derrame su aceite por medio de este conducto para que a su vez ustedes reciban y que entre todos pues tengamos luz, hagamos que nuestra bendición, lo que es la fuerza de la unión de este pueblo, sirva como luz para nosotros y también para alumbrar en la oscuridad de este mundo. En el nombre de Yeshua, Beshem Yeshua, para la honra y para que el Padre de Yeshua sea exaltado también. Amén. Shalom a todos.